Hola a todos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Quien les habla, el profeta Carlos García. Estamos listos para dar una enseñanza bien poderosa y bendecir a todos aquellos que están apasionados por lo profético. Y es por eso que hemos puesto como título, ¿cómo podemos profetizar? ¿Cómo hacer para poder profetizar? Y es interesante todo esto porque quiero que usted se sume a todas estas enseñanzas que vamos a estar dando a través de nuestro canal de YouTube. Así que tienes que suscribirte para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Es interesante porque la profecía es simple y esto significa que tú eres alguien que está inspirado por Dios. Es por eso que bajo la profecía nosotros tenemos que entender que también tiene dos pilares. Cuando alguien está profetizando, está dando una palabra de inspiración, una palabra inspirada por Dios. Así que cuando alguien nos dice que la profecía, esto es algo simple, es alguien inspirado por Dios para hablar de parte de Dios o de parte del Espíritu Santo. Así que, número uno, cuando alguien da una profecía, ya sea en predicción o anunciando algo de parte de Dios, tiene que ver con el ahora. Oiga aquí, tiene que ver con el ahora. El significado de esta palabra del ahora, presta atención. La mayoría de las personas que reciben una palabra de parte de Dios es una persona que se mueve bajo la palabra de conocimiento o bajo la palabra de sabiduría. Lo voy a repetir. Todo aquel que es inspirado por Dios o inspirado por el Espíritu para soltar una palabra profética se está moviendo en el ahora. Y esto significa que se está moviendo bajo la sabiduría o bajo palabra de conocimiento. Palabra de conocimiento o palabra de sabiduría. Quiero hablar de cómo profetizar. Ese es el punto por el cual estamos hoy compartiendo con ustedes. Y número uno, el primer paso que todos tienen que entender es que de la profecía, usted tiene que entender que el primer paso es revelación profética. Vamos, ahí usted diga revelación profética. ¿Qué significa una revelación profética? Presta atención. La pregunta es, ¿qué significa revelación profética? Significa la voluntad de Dios. Oiga aquí, significa la voluntad de Dios a través de un hombre que es inspirado para traer un ahora sobre alguien. Amós capítulo 3, verso 7 nos habla de algo bien interesante y dice que no hará nada el Señor sin antes revelarle a sus siervos los profetas. Por eso el primer punto en cuanto a cómo profetizar es que tú necesitas estar apoyado, basado sobre una revelación. Entonces, para que el profeta se pueda mover y pueda ver que Dios es el que quiere que se mueva en lo profético, debe de tener una palabra revelada. Lo voy a repetir. Debe de tener una palabra revelada, la cual significa que nadie puede decir si no es que haya sido inspirado por Dios o por el Espíritu Santo. Es importante porque hablando de parte de Dios, esto significa que has recibido una revelación de la voluntad de Dios para aquellas personas que están frente a ti o que quizás están ausentes, pero que en el Espíritu el Señor te está revelando una situación sobre esa persona. Ahora, bajo la revelación te daré 3 puntos importantes. Lo voy a repetir. Bajo la revelación te daré 3 puntos importantes. ¿Cómo se recibe una revelación? Job capítulo 33, versículo 14 nos dice, Dios habla 1 o 2 veces. Oiga aquí, pero los hombres no entienden. Eso es importante porque tienes que entender que Dios habla en este ahora. Dios está hablando. Habla de una o de 2 maneras. Habla de una o de 2 maneras. Pero los hombres no entienden. Y avanzamos porque en Números capítulo 12, vayamos allí al verso 6, dice. Entonces, el Números capítulo 12, verso 6,
dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Oiga aquí, esto es importante porque acabamos de hablar de que Dios tiene dos maneras de hablar. Dios habla una o dos veces, de una o de otra manera. Y es por eso que si hay profeta entre ustedes, dice, yo el Señor me daré a conocer a él, en visiones o en sueños. Entonces Dios revela a algunos a través de sueños. Oiga aquí interesante. Pero a otros a través de visiones. ¿Cómo sabemos cuando tratamos de visiones? Presta atención. Las visiones se dividen en dos. Oiga aquí, yo quiero hablarte algo que tú tienes que entender. Y es por eso que déjeme simplificar este punto. No todos tenemos visiones de día. Tenemos también visiones en la noche. Oiga aquí, entonces no importa si estás viendo visiones de día o de noche. Lo importante es que tú estás recibiendo el ahora de parte de Dios. Ahora bien, vayamos más profundo, porque quiero que usted entienda que para recibir la revelación o la voluntad de Dios, uno debe soñar. Oiga aquí, debe de soñar o debe de recibir una visión, ya sea de día o de noche. En tercer lugar, bajo la revelación profética, porque hablamos de que para poder profetizar hay 3 puntos importantes. Número 1, tú necesitas revelación. Oiga aquí. Número 2, es importante que tú entiendas que lo que necesitas es entender que Dios habla a través de visiones o de sueños. Dentro de este punto, número 2, que viene conectado con el punto número 1, porque las revelaciones vienen a través de visiones de día o visiones de noche, visiones de día o visiones nocturnas. Y es por eso que dentro de este primer punto, revelación, punto número 2, visiones, punto número 3, tú necesitas estar bajo la revelación profética y tenemos lo que llamamos impresiones. No solamente tú vas a tener visiones de día o visiones nocturnas, sino que también tendrás impresiones. Este es un tema profundo, el cual vamos a hablar. Porque por el momento iremos a ver el personaje de Daniel. Mira qué importante, porque nosotros podemos ver esta palabra visión. Esta palabra visión, cuando nosotros vamos al libro de Daniel capítulo 2 hasta el capítulo 7, se habla mucho de las visiones que tuve de día, las visiones que tuve por la noche mientras estaba en mi cama. Esta palabra visión significa jasón. Jasón significa visiones en la mente. Por eso estamos hablando de que vas a tener impresiones en tu mente. Oiga aquí, tú debes de entender que aquí es donde la gente usa imágenes que le llegan a su mente para poder entender que es un lenguaje con el cual Dios está trayendo una revelación. Imágenes que llegan a la mente. Anótelo. Ya sabemos que nuestros 5 sentidos son parte para que podamos oír, ver, sentir de parte de Dios. Oír lo que quiero recibir de parte de Dios. O para recibir un mensaje. Y por supuesto, oiga aquí, bajo las impresiones proféticas, aquellos que se mueven, oiga aquí, como con una profecía burbujeante, que es algo que se habla desde mucho tiempo atrás, mirando fijamente, estos son los que reciben visiones de día, son los que reciben impresiones o imágenes que llega el jasón a su mente. Es por eso que es algo muy importante, porque dentro de el espíritu que tú tienes, tú vas a empezar a recibir y desde adentro comenzar a entender lo que Dios quiere hacer. Yo quiero que tú te suscribas y que tú compartas este material, porque tú tienes que aprender a profetizar. Punto número 1 muy importante es que tú necesitas revelación. A través de la revelación, lo que vas a comenzar a recibir, y como leímos en el libro de Números, capítulo 12, verso 6, repito, y él dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Son 2 maneras.
Y dijimos que a través de esto vienen las visiones, también las impresiones, a las cuales también le llamamos Jasón. Por eso tomamos a Daniel, al profeta Daniel, que es el que recibía las visiones en su mente. Y es por eso que quiero que tú avances conmigo en esta noche. En este componente que lo llamamos interpretación profética. Oiga aquí, interpretación profética, hablaremos de lo que significa. Cuando hablamos de una revelación profética, debemos entender que tiene que haber interpretación. Lo voy a repetir. A través de lo que es la interpretación profética, nosotros tenemos que saber entender que es algo que tú tienes que saber interpretar. Toda profecía tiene que ser interpretada. Lo voy a repetir. Toda profecía tiene que ser interpretada y la gente puede recibir una revelación, puede recibir una palabra de parte de Dios, puede recibir una impresión en su mente, puede recibir una visión de día o una visión nocturna. ¿Quién es que recibió esto en su mente? Daniel recibió visiones, pero también Jeremías. Dios le dijo: Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías, en la impresión, en la visión, en el Jasón, dijo: yo veo una rama de almendro, yo veo un árbol de almendro. Y entonces Dios le dijo: bien has visto. Oiga aquí. Y aquí él lo que hace es darle a entender la interpretación profética. Le dice: porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Porque el almendro es uno de los frutos que nace primero cuando comienza la temporada de dar frutos en todos los árboles. El almendro es uno de los primeros que da fruto. Y Dios lo utilizó para que Jeremías recibiera una revelación y recibiera una visión, pero también entendiera la interpretación. Es interesante porque dijimos que la gente puede recibir una revelación y esto es algo en donde el Señor me ha estado hablando, pero muchos fallan cuando se trata de interpretar. Reciben una revelación profética, pero fallan para una interpretación profética. Porque la interpretación es lo más importante. Lo voy a repetir. La interpretación es lo más importante. Cuando se trata de hablar en nombre de Dios, usted tiene que tener interpretación, porque cuando se trata de Dios, no siempre ves lo que Dios está mostrándote y saber interpretarlo. Hay muchos que están viendo algo pero no lo saben interpretar, y es por eso que necesitamos entender que Jeremías, cuando Dios te dijo: ¿qué ves? Él dijo: yo veo una vara de almendro. Y Dios le dio la interpretación. Vayamos avanzando sobre esto, porque esto es algo profundo para que tú vayas entendiendo que tienes que tener interpretación. Cuando lees en el libro de Zacarías, Dios le pregunta: ¿qué ves? Y Zacarías responde: yo veo un candelabro. Y Dios comienza a darle la interpretación de lo que estaba viendo Zacarías. Esta palabra que estaba recibiendo, esta visión, lo que estaba viendo se trataba de Zorobabel. Sin embargo, el que está allí, que es Zacarías, lo que ve es un candelabro. Ve un candelabro, ve árboles de olivo, ve aceite. Así que no siempre que tú ves algo, tú te tienes que apresurar para hablarlo, sino que tienes que tener interpretación. Necesitarás una interpretación de los que has visto para poder soltarlo. Oiga aquí, y es ahí en donde mucha gente ha pasado por alto, tener interpretación. Sigamos adelante con esto, porque la Biblia nos habla de forma muy profunda en cuanto a lo profético. Y es por eso que en Job capítulo 33, versículo 29, yo quiero que vayamos ahí, al libro de Job, capítulo 33, versículo 29. Y aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Oiga aquí, esto es algo importante, porque ¿qué está diciendo Dios? ¿Y qué significa?
Es por eso que tú tienes que pedirle siempre a Dios que te dé la interpretación profética. Vamos, diga, tendré interpretación profética, porque yo necesito saber qué está diciendo Dios y qué significa lo que Él me está mostrando. Oiga aquí, esto es importante. Y por último, lo que tú necesitas es este punto, que es el tercero. Primero, revelación. Segundo, interpretación. Y tercero, aplicación profética. Lo voy a repetir. Primero, tú necesitas revelación profética. Segundo, necesitas interpretación profética. Y tercero, tú necesitas aplicación profética. Bajo la aplicación profética, aquí es donde hablamos de entregar una palabra. Oiga aquí, porque se te ha revelado y has tenido la interpretación. Y ahora hablamos de qué hacer con esa palabra, a quién entregársela. Porque una vez que tú recibes una revelación, necesitas interpretar esa revelación y necesitas saber cómo estoy, dónde estoy, para poder dar esa palabra, en qué momento estoy. Y espero que la persona haga algo con esa palabra que le estoy soltando. Es por eso que tú necesitas entender, porque bajo la aplicación profética hay dos cosas bien interesantes. Número uno, aquí nosotros lo que le llamamos profecía condicional. Toda profecía puede tener algo importante, que es esto, que es condicional. Hay profecías que tienen condiciones, que cuando se te está dando una palabra o tú la estás dando, entonces tú estás entendiendo que lo que estás es bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo la influencia de Dios, y estás bajo esta aplicación de entregar el mensaje, pero tienes que entender si esta profecía viene condicionada. Número dos, también esta profecía puede venir incondicionalmente. Así que las personas a las que le estás dando la profecía, a toda persona a la cual tú le estás dando la profecía y está recibiendo esa profecía, debes saber si la profecía que está recibiendo es condicional o incondicional. Tú debes de saber si esta profecía es condicional o incondicional. Por ejemplo, el Padre me muestra que tú estás en una temporada de cambio, pero el Señor me dice que hay cosas que tú tienes que atreverte a tomar decisiones. Esta palabra profética que está hablando que lo va a llevar a un nuevo nivel, pero la condición es que esa persona tiene que tomar decisiones. Una profecía incondicional es: el Padre te dice, llegó tu hora, llegó tu momento, y en cuestión de 3 días se desata, se abre una puerta que será grande y será eficaz para ti. Esa palabra profética es incondicional. Muy bien, vamos avanzando, porque sabemos que las personas muchas veces se emocionan demasiado cuando están recibiendo una profecía y no prestan atención. Y es por eso, ¿cómo profetizar? Tú tienes que hacer que toda persona que está recibiendo la profecía no pierda su cordura, esté atento a recibir, que sus emociones no le ganen. Creo que usted ha conocido a más de uno que cuando se le está soltando la profecía, luego tú le preguntas: oye, ¿qué te profetizaron? Y no le recuerda, porque no prestó atención a lo más importante. Y cuando alguien lo llama por su nombre, se emociona tanto. Cuando alguien lo llama por su apellido, se emociona tanto que no presta atención a lo más importante, porque las emociones le están ganando. Y tú tienes que saber controlar esto y decirle: escuche lo que le voy a decir. Es interesante esto, porque las emociones les impiden recibir lo más importante, que es el mensaje de parte de Dios. Quiero que entiendas que eso no es algo fuera de lo importante, que tú pares para decirle: oiga, preste atención. El mensaje que tú le estás entregando va a cambiar su vida, su casa, su familia, va a cambiar su destino. Entonces esa persona tiene que entender que sus emociones no le pueden ganar. Tiene que prestar atención. Oiga aquí, más allá de que reciba una profecía y que se le está dando su nombre o su dirección o su apellido, oiga aquí, eso no es el mensaje.
El mensaje es aquello que le da dirección, que le da su destino, que le cambia el rumbo hacia todo aquello que Dios tiene con ellos. Así que es en donde el ahora de Dios comienza a fluir, en donde los tonos vocales del Espíritu tienen lugar. Cuando tú estás fluyendo bajo la revelación profética, bajo la interpretación profética y bajo la aplicación profética, trabajando de manera que todo aquel que va a recibir una profecía, más allá de emocionarse, presta atención sobre todo aquello que Dios le hablará. Así que esperamos que esto que te hemos soltado el día de hoy te ayude para entender cómo hacer para profetizar. Espera mucho más material de parte nuestra. Estamos listos porque en cuestión de 72 horas entramos al mes de junio. Queremos que tú te suscribas en nuestro canal de YouTube. Escucha aquí, Profeta Carlos García. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y hazte parte porque este es el primero de muchos materiales que vamos a estar soltándote para bendecir tu vida, tu llamado en lo profético, y de esa forma serás muy bendecido. Recuerda, la escuela profética Majid está en avance y en el mes de junio seguimos hacia adelante y tú puedes hacerte parte de todo lo que Dios está desatando en ese entrenamiento profético y tú puedes sumarte. Te esperamos. Dios te bendiga.